Hola chicos, literatura 190. Bueno, me he tomado un respiro después de la paliza del 27. Y antes de seguir, me he dicho, bueno, voy a mirar un poquito, echar la mirada hacia adelante a ver qué es lo que viene, cómo está estructurado, qué nos espera. ¿Eh? Si no hasta nuestros días, pues digamos lo prudencial que se suelen tomar estos libros de texto y los historiadores de la literatura, y es que dejan siempre un paréntesis de unos 50 años de la producción en estos momentos, o sea, los 50 años últimos, hasta este momento en que estoy hablando. Bueno, pues de esos 50 años, estos críticos serios no prefieren hablar. No prefieren hablar. O sea, si tú quieres saber algo de un autor que está publicando actualmente y tenga 40, 45 años, has de dirigirte en este momento, a San Google, por supuesto, y allí encontrarás de todo. Pero si no hubiera hoy Internet, deberías ir a prensa, hemeroteca, ver qué opiniones recibió tal autor cuando estrenó o cuando sacó su novela tal o su novela cual. Pero no quieren escribir con tintas de... O sea, los consagrados, los críticos consagrados, que son los que hacen este libro, como hemos estado con el de Ramoneda y hemos estado con el otro, un libro de texto escolar, no quieren tocar estos últimos. Es una falta de perspectiva. ¿Por qué es tan fácil meter la pata? ¿Sabes? Creerte que estás delante de un maravilloso y luego resulta que vienen los siguientes años la crítica y lo barre. O al revés, lo barriste tú y viene luego 20 años más tarde y lo resucitan y lo encumbran y te quedas tú pues en muy mal lugar. Bueno, mira, voy a procurar hacerte esquemas gráficos de esos que por desgracia los libros de texto abundan poco. Lo poco que cuesta hacer un gráfico, un esquema geométrico y aclara mucho los conceptos. Por lo menos a mí me lo aclaran. A partir del final de la guerra, 39. O sea, esa va a ser la línea de arranque del 39. Final de la guerra española. Pues verás, el primer periodo lo suelen poner, ahora vamos a hablar de literatura en general, es decir, lírica, novela, teatro, todo en general. Hay una fecha clave, lo mismo que este es el final de la guerra española, va a ser el final de la guerra europea. Final de la guerra europea. Y luego ya nos lo van partiendo en décadas, de 10 en 10 años. Es decir, luego vendrá la del 55, aunque dependiendo de los críticos y esto, hay quien prefiere decir del 45 al 55 y hay quien prefiere decirte, no, en la década de los 50, ¿entiendes? En la década de los 50, o sea, hay quien se remite a los 5 y hay quien se remite a los ceros. En la década de los 50, en la década de los 60. Varía dependiendo de los géneros, pero te lo voy a poner. En España, por supuesto, estamos refiriéndonos a literatura española. Verás, dentro de la península y luego diremos fuera de la península. Porque recordemos que hubo un montón de literatos de todo tipo, de los 3 géneros, que se marcharon al exilio. ¿Qué hicieron? ¿Qué siguieron produciendo? Bien, otra cosa. Los del 27, a los que les pusieron su
su monumento, ¿cómo diríamos? Su logo, se lo pusieron antes de la guerra y república. Pero no significa que dejen de producir. Es decir, no te imagines en ningún momento que aquí ya no van a estar. No, no serán nombrados. Ya les hemos dedicado una biografía para cada uno y hemos visto que efectivamente tuvieron producción antes del 39 y la siguieron teniendo después del 39. Pero digamos que ellos ya han gastado su cartucho. Ahora vamos a hablar de los otros, de los que vienen después. Pero no cometamos el error de creer que no están. Siguen estando por aquí, ¿eh? Siguen produciendo, siguen publicando. Y a veces bajo su ejemplo, bajo su batuta, es donde beben estos otros autores que van a venir a partir de ahora, a partir del 39. Después de la Guerra Española, cosa lógica y natural, acaba una guerra desastrosa con 1 millón de habitantes y muchísimos parientes que se han ido al exilio. ¿Qué quiere la gente? Olvidar. Olvidar. Y mientras olvidas, no hagas nada, déjalo, no toques, ¿eh? En todo caso, distráeme un poquito con algo liviano, algo que no tenga mucho fuste, que sea fácil entender, que me haga olvidar, ¿eh? Yo aquí pondría el espíritu de este momento, de la posguerra, de la inmediata posguerra, sería este: olvidar. Pero piensa que olvidan en su círculo pequeño, en su entorno pequeño, que es la península. Pero cruzando los Pirineos, allí está el infierno. Allí se acaba de proclamar en el 39 la guerra, que va a llegar hasta el 45. Eso es una guerra. O sea, España olvida a duras penas, porque todo lo que le pasa de Europa son, vamos, infierno. Sí, y puedo poner infierno hasta el 45. Bueno, pasado este periodo en que se conjugan las dos cosas, el olvidar con la contemplación, a ser posible, la menor posible, del infierno que se vive en el mundo con la guerra mundial. Pasado el 45, entra tanto en Europa como en España una corriente, porque ahora ya los Pirineos cada vez van a ser más bajitos. A ser más bajitos. A medida que se intensifica la comunicación y todos los adelantos técnicos, radio, televisión, telefonía, bueno, hasta los móviles, todo eso lo que hacen es borrar fronteras. Hemos visto en la historia de la literatura y en la historia de España también, vemos cómo los Pirineos fueron cruciales, fundamentales, decisivos para explicar los fenómenos. Bueno, pues ahora los Pirineos cada vez clum, 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 clum. Las ideas pasan. Las fronteras ya son permeables del todo. Entonces, las mismas corrientes de Europa van a ser las que se dan en España. Y están presididas por un pesimismo, el existencialismo. O sea, si aquí la palabra origen es existencia, ¿cuáles serán esas preguntas claves que rondan alrededor de la existencia? Ya no será la de Descartes, pienso, luego existo, sino los circunstanciales. ¿Para qué existo? ¿Tiene una finalidad mi vida? Incluso sobre el sujeto. ¿Quién soy? ¿Soy tan miserable como aparece? ¿Dónde voy? ¿Cuál es el destino? Es decir, ahí puedes poner todas las circunstancias a ese sujeto que dicen, yo existo.
sí, pero cómo, para qué, con quién, hacia dónde, etcétera, etcétera. El existencialismo. Y las tres se dan como tres compases. El primer compás de esta sinfonía está marcado por el desasosiego. Es decir, una intranquilidad. Que todavía no te crees lo que ha pasado. Y que todavía estás intranquilo. Y que todavía estás viendo las ruinas y recuperando Europa. Y recuperando España. Segundo, una protesta. Y es que en la protesta tú has decidido que no eres tú el causante, que son agentes externos. Política, Dios, en fin. Y protestas. Esto no. Y tercero, menos mal, la esperanza. Estos serían los tres sentimientos que se dieron progresivamente en el existencialismo entre el 45 y 55, o lo que dicen otros en los años 50. En la siguiente, como todo pasa, nada es eterno, las ideas también. Y acaba uno hastiándose, aburriéndose de lo que ya llevas un periodo largo ahí con ello. Y entonces, la literatura, es decir, el mundo pensante, vuelve otra vez a sus, bueno, no el mundo pensante en general, el mundo estético de la comunicación, que es la literatura, vuelve a sus principios, que son la estética, la belleza, lo bonito, la felicidad y la alegría de la palabra, de la comunicación. Pero, es decir, vuelve, será la recuperación estética es decir, hacia la obra bien hecha, lo bonito, etc. Pero, ojo, de aquí hacia atrás, los ismos se habían propuesto erradicar al hombre, ¿te acuerdas? Para conseguir la belleza, la estética pura. Bueno, pues aquí no. Recuperarán la belleza, las formas, etcétera, conceptuales y formales, pero, sin olvidar al ser humano, que seguirá siendo protagonista de todas sus producciones estéticas. Se preocuparán por él, hablarán de él, buscarán soluciones para él, denunciarán las injusticias que se cometen con él, pero ahí estará él. Y ya no va a ser lo del 27, que el ser humano éramos dos, yo y tú, mi amor. ¿Te acuerdas? Los pronombres yo, tú. No, aquí va a haber una mirada, pero externa, del poeta, del novelista, del autor, del dramaturgo, hacia él, que es lo mismo que hablar de él en sociedad. Él es sociedad. ¿Cómo vive? En sociedad. ¿Qué hace? En sociedad. ¿Dónde vamos? En sociedad. Bueno, este sería el plan general. Ahora vamos a ver, género por género.
En el siguiente paso vamos a decir dos palabritas de la lírica, es decir, de la poesía. Dejamos esta separación, esa sí, esa es inmutable. La del 39, ese tabique, hay que dejarlo todo el tiempo. Los otros, pues a lo mejor, tratándose de un género en concreto, nos los corren un poquito para adelante o para atrás. Por eso que los he borrado. Mira, en la lírica y la poesía nos hacen tres fechas que coinciden con las de la general. La lírica fue la gran producción del 27. Es que no hubo casi ni teatro, ni ensayo, ni nada. Es decir, fíjate que cuando hemos visto todos los autores, los 8 del 27, y alguno más que veremos, metido en otro capítulo, ya lo miraremos ahora, todo era poemas, poesía, lírica, y al final nos permitíamos decir, bueno, hice un poquito de teatro y también escribí un ensayo. O sea, todo era lírica. Ahora ya, la lírica va a seguir siendo quizás lo decisivo. O sea, no lo decisivo, lo más significativo. Pero la novela, la narrativa, gana puntos, muchos, vuelve a ser un peso fuerte, y el teatro, más tardío, pero también llega a ser un peso fuerte. No muchos autores, pero con peso. Mira, ponemos aquí género lírico o lírica, o lo que es lo mismo, poesía o poemas. Poesía. Te lo voy a poner así. ¿Por qué? Porque tengo que poner nombres, entonces me va mejor ponerlos así. Hay un señor que se sale de contexto. Un señor que tuvo mucha relación con el 27, pero nadie lo mete en el 27, y que tiene mucha importancia en la posguerra, pero como tiene una temática diferente al resto, se le suele poner como un puntito y aparte, bueno, o un puntazo y aparte, porque es un gran poeta. O sea que le dedicamos para él una cápsula especial. Este es Miguel Hernández. Cápsula especial Miguel Hernández. Y luego, centrados, que se les llama la generación del 36. Fíjate que a la hora de poner un logo no han tenido en cuenta que eran posteriores. No. Es que también es cierto que estos señores que vamos a poner aquí, todos nacieron antes de la guerra y ya estaban produciendo durante la guerra. Porque si no durante la guerra, inmediatamente antes e inmediatamente después. Y se trató de Luis Rosales. ¿Te acuerdas que es el amigo de Lorca en cuya casa estaba viviendo cuando lo sacaron para matarle? Luis Felipe Vivanco. Ahora me vas a permitir que solo te ponga sus nombres para que te suenen. Y en otra pasada elegiremos los que tengan suficiente peso para hacer o un vídeo solo para ellos, como evidentemente va a ser Miguel Hernández, o hacer un vídeo para varios. ¿Me entiendes? Que esto sí que lo haré. Para ayudarte un poquito luego que tú ya con un pequeño esquema y con el nombre puedas, ¿qué es lo que te recomiendo? Ir al Google y voy a sacar de este señor media hoja, media cuartilla y unos esquemas. Eso es lo bueno. Y además, todo lo que hagas tú es como si ya lo hubieras estudiado tú. Es como si lo hubieras estudiado. Es el valor del trabajo personal. Y Leopoldo Panero. Leopoldo
panero. Luego, viene una fibra, una ventolera, una ventolada, ¿sabes cuál? Que lo hemos hablado ya. Hijos de la ira, de Damaso... Hola. Hijos de la ira, de Damaso Alonso. Con este libro influye en estos poetas. Los genera, les da pie a escribir sus poemas y sus sentimientos. Y son la generación, la del 45, final de la Guerra Mundial. Blas de Otero. Blas de Otero. Escribiré en castellano, no en hebreo. Pero lo haré con esta letra para ir un poquito más deprisa. José María Valverde. José María Valverde. Y Gabriel Celaya. Gabriel Celaya. Y tercera y última, y ves que vamos deprisa, ¿eh? No te quejarás. 55. 10 años pasados del final de la Guerra Mundial, se inaugura o se propende hacia lo que te he dicho, de que no abandonan al hombre, de que lo ven desde su balcón y ven y dicen, es él, me voy a preocupar de él, pero de él en sociedad. Y entonces da una beta de poesía social. Y son José Ángel Valente, José Ángel Valente, Ángel González, Ángel González, Carlos Barral, Carlos Barral, Gil de Viezma, Gil de Viezma y Brines. Bueno, Brines. La poesía del 39 en adelante. Logos para los distintos grupos. La generación del 36, del 45 y del 55. Borrón y cuenta nueva. Pasamos a la novela. Y tenemos final de República y en plena guerra, e incluso se da narrativa. Final de la República y en plena guerra. O sea, espacio. Final de República, es decir, el 34-35, de los años 34, vamos a poner, por ejemplo, hasta después de la guerra, del 34 y siguientes. Ramón Sender. Aragonés. De Huesca. Con obras impresionantes. Eduardo Barea. Estamos hablando de novelistas, Bueno, quien dice novela, narrativa, habrá cuentos, quizás también alguno, relatos cortos, suele haber. Y Max Aub tenía estos apellidos porque era hijo de francesa y alemana o viceversa. Es importante Max Aub.
tuvo mucha producción y tuvo importancia, y lo más seguro es que le dediquemos a él también. Max Saúf, además de considerarlo como un autor que produjo en la península, lo consideraremos también en el apartado súper importante de producción en el exilio, de los exiliados, donde también daremos muchos nombres. Y otro, Juan Antonio Zunzunegui. Juan Antonio Zunzunegui. Y a estos, fíjate, se les suele llamar grupo del 35. Final de la República. O sea, del grupo de Ramón Sander, Eduardo Barea, Max Saúf y Juan Antonio Zunzunegui, un año, ¡pum!, para el cartel, un año para el rótulo, para el título, el 35 de la novela. Luego viene otro grupo que es el de el que ve la problemática humana toda esta narrativa pues versa de acciones de guerra antes, durante e inmediatamente después de la guerra. Los movimientos de población, las batallas, las purgas, los fusilamientos. Aquí. Es deprimente. Es deprimente, ¿eh? Sí. Aquí, problemática humana, que ya van un poquito más hacia lo social. La problemática humana que tiende a un subjetivismo que llega hasta un tremendismo. Te pongo ahora las palabras más bien para que te suenen, que luego en su momento ya con los autores los explicaremos. ¿Con qué autores? Pues mira, con Camilo José Cela, el gallego premio Nobel, con Carmen Laforet, bienvenida, una mujer, Miguel Delibes, vallisoletano, Miguel Delibes, todos son de primera, no, de división especial. Ana María Matute, Ana María Matute, José María Gironella, la sombra de los... La sombra de cómo era la sombra de los cipreses. Era larga o no sé, no me acuerdo ahora. Gironella. Catalán gerundense. Y Torrente Ballester. Torrente Ballester. Novelas. De el segundo periodo de posguerra, que viene representado por el final de la Segunda Guerra Mundial, y el tercer bloque que vamos a hacer sitio en la pizarra. El tercer bloque de novela que viene con representado en el año 55 y tenemos
a Rafael Sánchez Ferlosio. A Ignacio Aldecoa. Ignacio Aldecoa. Luego, en menos importancia, es decir, estos más importantes de producción, en un segundo plano, Jesús, vamos a poner aquí algo así como menos, Jesús Fernández Santos, Juan Goytisolo, Juan García Hortelano, y Antonio Ferrés. Antonio, que no sé exactamente si es Ferrés o Ferrés, porque existen los dos, Ferrés y Ferrés. En el libro ponía sin acento, pero bueno, no descarto que lo tuviera. Y luego, otra generación, que yo te había dicho 3, aquí ya hay más producción y se atreven a hacer otro grupo con diferencias palpables respecto a los anteriores, si no los habrían agrupado en el mismo. Este grupo al que le dan los años 60 y siguientes. Y ahí están Luis Martín Santos, que podríamos decir los últimos que estudiaríamos en este curso, Luis Martín Santos, Juan Benet, y Juan Marsé. Juan Marsé. Más. Es decir, con estos hay que poner como una segunda hornada de novelas de los primeros. Es decir, haciendo juntamente con estos, meteríamos las segundas hornadas. No las primeras hornadas de novela, las segundas hornadas de novela, que ya veríamos en qué se diferencia la del 60, de la del 55 y de las dos anteriores. Entonces, aquellos que empezaron a escribir aquí dan un giro a sus últimas producciones, de forma que podrían hacer grupo perfectamente con estos. Y estamos hablando de los 3, de Cela, de Delibes y de Goytisolo, que se suman a ellos como abuelitos de los jóvenes. Es una manera de hablar, porque luego si vas a ver las fechas a lo mejor resulta que, qué sé yo, que alguno de estos es igual o mayor que alguno de aquí. Bien, hasta ahí la novela. Vamos a pasar al teatro. Teatro, que hubo autores muy interesantes y con obras de teatro que yo ya algunas las he vivido en sus momentos de lanzamiento y de estreno y todo esto, y realmente eran muy buenas. Algunas las vi en televisión, que se dedicó a hacer un programa que era teatro, todos los lunes obra de teatro. Y algunos de estos autores aparecieron ahí con muy cuidada la representación, pero siendo teatro. No, no serie ni película, no. Teatro. O sea, teatro grabado. Teatro grabado. A ver,
En el primer momento, acabado el 39, la gente quiere, oiga, no me venga con problemas. Prefiero una cosa, mire, casi le voy a decir, que pueda estar medio dormido, despertarme y verlo. Es decir, que pueda estar yo en estado lánguido, no en estado efervescente en estado lánguido. O sea, tiene tres características, podríamos poner, de este primer teatro: languidez, amabilidad. No me saque usted gente problemática, por favor, que ya lo hemos pasado muy mal. Sáqueme gente amable. Amabilidad. Vamos. No. Amabilidad. Que si me siento en el teatro, sea para no salir alterado y mordiendo. No, una cosa amable. Y, claro, oiga, pero es que así va a salir un producto algo flojo, van a faltar pasiones humanas. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a salir algo trivial? ¿Algo de poca chicha? Pues que salga. No me importa. No estoy para platos fuertes. Prefiero platos suaves, muy digeribles, sin tener que echar ácidos ahí para digerir. Entonces, la tercera característica que le ponen, no con esto, son cautos y dicen, sí, trivial, pero enseguida te puntualizan. A veces. ¿Qué significa? Que si a ti te dicen, oh, aquel autor fue un actor inmediatamente después de la guerra, no pienses automáticamente que fue una cosa trivial, sin importancia. No. Por eso te dicen a veces. Nombres. Jesús López Rubio. Jesús López Rubio. Joaquín Calvo Sotelo. Joaquín Calvo Sotelo, apellido ilustre en la política y en las letras españolas. Miguel Miura. Miguel Miura. El gran Miura. Con humor, con socarrón, con el absurdo, despertándonos un poquito, pero para la risa. No para el despertarnos, para el escarmiento, para el horror. No, nos despertaba, pero para la risa. Y fíjate que aquí han cogido otro año que no han cogido ni los de poesía, ni los de novela. Han cogido como representativo año 40. Viene ahora el siguiente, que como ellos cogieron el 40, o los críticos han cogido para estos el año 40, pues bueno, la generación siguiente, la del 50. Y aquí sí, aquí ya son pesos pesados, con un teatro muy bonito, de problemática humana, pero donde al hombre se le trata con cariño. No que nos oculten cosas de él, de sus pasiones y esto, pero vemos que lo llevan en mantillas, le quieren al hombre, son amorosos, en mi opinión, de las obras que recuerdo de estos autores. Estoy hablando de Antonio Buero Vallejo. Estoy hablando de Alfonso Sastre, Alfonso Sastre. Me ha venido alguna idea, pero no me atrevo a decir nada, no meto la pata. Prefiero esperar. Estos dos eran dos colosos. Y ahora, un poquito de menos importancia, no lograron tanta repercusión social, Carlos Muñiz
Muñiz, Alfredo Mañas, Lauro Olmo. Tuve el honor de representar una obrita para niños escrita por él, con mis alumnos. Lauro Olmo, Rodríguez Méndez, cultivó la poesía, el teatro didáctico para niños. Él sabía muy bien la importancia que es sentar criterios educativos firmes. Y él lo cultivó. Lauro Olmo. Rodríguez Méndez, acostumbraros a poner los acentos en los nombres y en los apellidos propios, que hay mucha gente que dice, es que mi padre no lo ponía. A ver, perdona, tiene que llevar. Si nuestro padre respectivo hubiera sido presidente o director de la Real Academia y hubiera logrado quitar esos acentos, pues a lo mejor lo habría hecho, pero no lo fue. Y la lengua es la lengua. Y aunque todos nuestros antepasados no hubieran puesto acento, si lo tiene que llevar, lo ha de llevar. Fernando Arrabal. A ver, por si esta zona está fuera de cámara, lo pongo aquí. Fernando Arrabal. Bueno, y hay un individuo que yo viví, que yo oí muchísimo. Te lo mantengo en incógnita, hasta que te haya dicho lo que significó aquel hombre. A ver, si te cabe a ti en la cabeza, a mí no me cabe. A mí no me cabe. Estoy ahora metiéndome con los críticos. Buah, ¿cómo no se van a enterar? ¿Qué criterios tienen ellos de selección de autores? ¿Se fijan solo en la calidad de sus obras? ¿No se fijan nunca en la aceptación? ¿No se fijan nunca en la calidad de un coche o en el acierto de un coche, en que ha sido un coche que ha revolucionado el mundo porque se han hecho millones de unidades? Oh, pero era un coche que esto, que lo otro. Oiga, pero dele usted su importancia. Ha tenido una repercusión social. Ha cambiado la vida de los hombres. Más que otros coches de una tecnología punta, guau, pues esto, el otro, guau, qué bonito. No, es que ese coche ha sido producido en todo el mundo. ¿Cómo no vamos a hablar de él? Usted metería y haría una historia del automovilismo sin hablar del coche más editado, del más producido en el mundo, con diferencia de todo el resto. Ese libro estaría incompleto. Bueno, pues es lo que me parece a mí. Todavía no me voy a meterme con ideologías, porque aquí el más tonto hace relojes. Pero bueno, solo te diré de este señor. Nace en el... A ver, no. Nace por los años 20. Ah, sí, perdón, el 26. Nace el 26. O sea, en el 39 él tenía 13 años. Y en el 50, él tenía 25 años, como quien dice, y en el 60, porque esto va del 50 en adelante, 50, 60, estaba en plena producción. Había estudiado primero para ingeniero aeronáutico, lo dejó y se lanzó al teatro porque él era familia de teatro. Es decir, su padre, su mujer, sus nueras o esto, todos de la farándula, del teatro. Respiraba teatro. Además de respirar el humo de su gran puro. Que su iconografía era siempre fumando el gran puro. Así le fue mal luego,
aunque no fue un cáncer de pulmón, sino un cáncer hepático el que le llevó al otro mundo muy joven, a los 51 años. Pero ya rico, que ya es difícil de hacerse rico con literatura. Pues mira, este señor en 1968 llegó a tener 7 obras simultáneamente en 7 teatros de Madrid. Madrid a lo mejor tendría 20 teatros. Bueno, pues en 7 de ellos había obras de este señor a 3 representaciones diarias. Tarde, segunda sesión y luego otra por la noche. 3 representaciones diarias y en los 7 teatros se colgaban todos los días el cartel de no hay localidades. Durante varios meses, o sea, esto durante los 7 teatros, durante varios meses, es decir, un mes, y otro mes, y otro mes, y otro mes, 7 teatros con obras de este señor, a 3 sesiones diarias y no hay localidades. Traducido a 24 idiomas. Traducido a 24 idiomas. Fue el primer español vivo que en vida logró estrenar en Broadway con El canto de la cigarra. Ya te he dicho una obra que enseguida, si tienes mucha curiosidad, ya habrás ido al Google y habrás encontrado quién es. Sigue todavía reproduciéndose, o sea, teniendo sus obras en Alemania y luego en unos países de la Europa del Este, Turquía, Chequia, Hungría, sigue siendo representado. Y también en México. En concreto, una obra suya tiene un récord que yo no lo he tenido nunca y será muy difícil batirlo. Es la obra Enseñar a un sinvergüenza. 16 años en cartel. Es decir, si tú tienes 16 años, cuando naciste, estaba representándose Enseñar a un sinvergüenza. Llegas a los 16 años y sigue representándose Enseñar a un sinvergüenza. Y llegas a preguntarte, bueno, ¿y qué tiene esa obra? Que el teatro lleno todos los días y en varias sesiones. Algo tendrá. Bueno, pues este señor lo han sacado de los libros de literatura y toda su explicación es que hacía un teatro trivial para entretenimiento de las masas. ¿Cómo entretenimiento de las masas? ¿Eso es el respeto que tenéis vosotros al gusto de las masas? Las masas no tenemos, señores críticos, algo de sensibilidad. ¿No merecemos reír y llorar con producciones literarias? ¿Son solo para llorar pero de pena? ¿O estasiados de amor? ¿No podemos reírnos a mandíbula batiente y liberar nuestra vida diaria de tensiones? Lope de Vega no llenó los teatros. ¿No fue un autor del pueblo? ¿Por qué tenéis la indecencia de sacar a este hombre de vuestros libros? Quizás es que no era liberal, como la inmensa mayoría de vosotros, que para estar en vuestro cartel, con vosotros en la generación del 27, a alguien que tuviera algo de conservador, lo habéis admitido así como porque fuisteis amigos personales de él, que si no tampoco lo habríais admitido. ¿Estáis ejerciendo algún tipo de dictadura ideológica? ¿Y si este señor hubiera sido de una facción ultra en el peor de los casos? ¿Es eso suficiente para borrarle toda su obra? ¿Para decir que no pasó por este mundo? ¿Que vaya un niño de hoy a buscarle a su libro de literatura y no encuentre nada de él ni rastro? Y yo no lo entiendo. Que me lo expliquen de otra manera. Por supuesto,
por supuesto, eso no es objetividad. Te voy a decir quién era. Se trataba o se trata de Alfonso Paso Gil. Alfonso, y no quiero ponerlo en mayúsculas para que no vea alguno que ¡oh! ¿De qué pie cojea? Pues, hombre, yo creo que los que cojeáis sois vosotros. Yo procuro, aunque a veces reconozco que me cuesta, no cojear de ninguno. Meterme mis ideologías y pensamientos dentro y pensar en mis alumnos, si es que me permites llamarte así, para que tengan una visión de la realidad lo más objetiva posible. Lo más objetivo es lo que pasó. No se puede negar lo que pasó. El superéxito de este hombre no superado por nadie. Otro que también ha sido expurgado casi totalmente en poesía, en lírica, José María Pemán. Es que era del régimen, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Oiga, deje usted el régimen y mire sus poesías. ¿Habrá que hacerles a ustedes la prueba de cata a ciegas? Es un poco difícil tratándose de textos literarios que han sido ya divulgados, pero es que había para hacerla. En fin. Alfonso Paso Gil. Este señor. Yo no te digo más de él. Hay quien le achacó ser de tendencia ultraderecha, etc. Pero que sepa yo, no tuvo ninguna actividad con grupos de ultraderecha, y si lo hubiera tenido, es muy libre, estamos en democracia. Los grupos que no se debieran dar nunca en democracia son los exclusivistas, los que excluyen, mejor dicho, no los exclusivistas, los excluyentes, los que desde cualquier ideología que ellos dan fe de que son muy tolerantes, pues te dicen, con todos menos con estos. Oiga, no excluya usted. Pues lo mismo diría yo. Si se trata de un literato, miremosle los libros y miremosles las obras. Y en sus obras, en concreto en las de Paso, a ver qué encontráis de política. Nada. Entretener al pueblo, pero lo hizo soberbiamente. Como nadie. No se volverá a repetir los éxitos que él dejó en ese nivel. Bueno, chicos, qué paliza. Casi alguno está ahí diciendo, paliza y arenga. Oye, es que esto me da coraje ya durante muchos años. O sea, fue morirse ese señor y, claro, uno pues daba literatura. No aparece. Enseñaba literatura. No aparece. Pero oiga, que está llenando Madrid. Y decir Madrid en teatro era decir prácticamente todo el teatro, el 99% del teatro. Porque en provincias enseguida desapareció el teatro. No había infraestructura, qué sé yo, social para llenar el teatro. Venga, hasta luego, chicos.